Desde lo alto de la verdad eterna, donde el verbo se hace voz y la fe no se discute, se defiende, bienvenidos a Vox Veritatis. Aquí no hablamos por hablar, proclamamos lo que creemos, defendemos lo que vivimos y vivimos lo que predicamos. En cada episodio, un combate por la verdad, un desafío al error, una espada que corta la oscuridad con la luz del Evangelio. Hoy nos acompaña un verdadero guerrero de Jesucristo, ex ateo, ex ocultista, ahora apóstol digital de la fe católica. William Toro desde Colombia, el alma detrás del canal Enfoca tu Fe. Con Levítico 19:31 como estandarte, no os volváis a los medium ni a los espiritistas. Yo soy el Señor vuestro Dios. William nos recuerda que el combate es real y la verdad no se negocia. A mi lado, como siempre, el agudo, inquisitivo y valiente Agustín Zabaleta, la mente que lanza las preguntas que muchos temen hacer, pero todos necesitamos oír. Prepárate porque en Vox Veritatis no solo escuchas la verdad, la enfrentas. Vamos a empezar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Am- Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con William Toro. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a los hermanos de Vox Veritatis Podcast. Es para mí, obviamente, un honor poder compartir con ustedes este tema pues, para el que me han convocado, el que me han invitado. Eh, Nada, me presento pues como para las personas que de pronto no me conocen. Mi nombre es William Toro, soy de Medellín, Colombia. Eh, Básicamente vamos a tratar el tema de cómo poder ayudar a los jóvenes de hoy en día a salir de las realidades más oscuras que nos podemos imaginar, las cuales serían el ocultismo, en algunos el tema de ser satánicos y en otro el tema de, por ejemplo, ser satanistas. Entonces, esto que voy a compartir con ustedes no viene solamente desde lo teórico, porque pues obviamente hace años yo mismo estuve metido también de forma muy profunda en estas corrientes. Yo fui ocultista. Incluso llegué a practicar brujería y a tener pues una postura abiertamente anticristiana. Pero hoy, gracias a Dios, yo puedo mirar hacia atrás con claridad, con gratitud y con una responsabilidad muy concreta, y es ayudar a otros a salir de ese mismo abismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no todo lo oscuro es lo mismo y no todo se combate igual. Por eso, hoy quiero entonces que entendamos primero las diferencias entre ocultismo, satanismo, el satánico, como ideologías. Y luego, pues ahí sí vamos a acompañar y a dialogar desde lo pastoral, lo familiar y lo apologético, con jóvenes que obviamente puedan estar atrapados en estas cosmovisiones, cómo es que podemos abordarlo, cómo es que nosotros como católicos podemos obviamente llegar a tocar esos corazones para que obviamente puedan eh, erradicar esa dureza, esas piedras o esos témpanos de hielo que puedan tener en este momento. Muchas veces por confusiones, otras por ignorancia, otras por rebeldía. Son muchas las corrientes y las maneras en las que se puede caer y llegar a este tipo de oscuridad. Entonces, bueno, mis hermanos, ustedes me dirán entonces cómo procedemos, si arranco precisamente con las diferencias o si quieren hacer alguna pregunta antes de esto, estoy a su disposición. Excelente, muchas gracias, William. Sí, primero con las definiciones, ayúdanos a aclarar esas definiciones, como vos decís, son cosas diferentes y se combaten de manera diferenciada. Entonces, por favor, defínenos lo que es ocultismo,
satanista y satanismo. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a clarificar los conceptos primero que todo. Esto es clave que sepamos distinguir los términos, porque es que mucha gente mete todo siempre en el mismo saco y eso hace más difícil un acompañamiento real, ¿ya? Es claro que muchas veces usted puede ver una persona vestida de negra en la calle y muchas veces el religioso, ¿cierto? A veces tristemente, hay que decirlo, hay fanáticos, ¿ya? Hay fanáticos dentro de la fe, bien sea incluso en el protestantismo, pero también en el catolicismo y en otras religiones. Pero tristemente a mí me ha tocado no solo experimentar, sino ver desde ahora también que son más muchas veces los católicos que ven, por ejemplo, un muchacho vestido de negro y de una señalan, eso es un satánico. ¿Cómo sabe? Porque vea lo que está vestido de negro, es un mechudo, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es un estereotipo, ¿ya? Y al tener ese estereotipo, estamos señalando desde el sesgo, sin conocer realmente lo que puede pensar o no esa persona. Y lo digo por experiencia porque yo vengo no solamente pues, de ese mundo oscuro así, sino que también yo estoy inmerso pues en la cultura del metal, del rock, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, yo cuento a veces que yo tenía una agrupación de heavy metal y el guitarrista líder en una de las ocasiones de la agrupación era un católico. E incluso en la guitarra tenía una estampita de María Auxiliadora, ¿ya? Yo sí, yo me burlaba mucho de su fe, yo decía muchas, pero era católico, de misa cada domingo, de rosario diario, pero le gustaba la música, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que terminó dando conmigo, pues obviamente, y muchas de las canciones que yo escribía tenían mensajes, digamos, ocultos o cosas que de pronto yo conocía desde mi ocultismo y que de pronto él no tenía la formación para identificarlas. Entonces, no veía como que hubiese una letra explícita en contra del cristianismo o de Dios o algo así, y en ese orden de ideas, entonces, él no veía mal estar, por ejemplo, allí en la agrupación, pero dentro del mundo del rock y el metal hay católicos, hay gente que tiene su fe, entonces, señalar a la persona simplemente por su forma de vestir o porque si lleva el cabello largo o todo esto, eso ya es un sesgo. Y eso ya partiendo desde ahí, ya estamos cayendo en un error. Porque estamos cayendo en un error muy similar al que caen las personas que están desde afuera y miran hacia adentro la Iglesia Católica. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a pensar en las personas que dicen, yo no me hago católico porque la iglesia católica está llena de sacerdotes pederastas, ¿cierto? Por ejemplo, uno que hace como católico, uno que le dice, no, 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 venga, pero es que usted está generalizando. No todos los sacerdotes son así, de esa manera, ¿cierto? Hay unos que están desviados, pero la fe católica va mucho más allá de eso. La fe católica tiene su base, su cimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y Él fundó la iglesia, ¿ya? Para que obviamente nosotros podamos santificarnos. O sea, la iglesia no es un hotel de santos, es más bien un hospital para pecadores, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros empezamos a justificar nuestra fe católica a la persona que no se quiere hacer católico por los errores, los malos ejemplos y los pecados de los que estamos adentro, ¿ya? ¿Quiénes somos entonces para venir a juzgar nosotros a las personas que están afuera con el dedo señalador, diciendo, este es tal cosa, este es tal otra, este es tal otra, sin ni siquiera conocer en realidad lo que esa persona cree o no cree? Lo mismo que hacen las personas de afuera, que juzgan la fe católica sin conocerla. Decía Fulton Sheen, ¿cierto? Decía Fulton Sheen, no conozco 100 personas que odien a la iglesia católica por lo que en realidad la iglesia católica es. Y eso es una realidad muy, muy clara. O sea, las personas, usted puede conversar con alguien que no se hace católico y que critica la fe católica. Le apuesto lo que quiera, mis hermanitos, que ese tipo de personas que hacen ese tipo de juicios no conocen ni un 2% de lo que en realidad es la fe católica. Porque si los que estamos adentro nos falta tanto por aprender y conocer de la fe católica que lleva 2000 años en pie, ahora las personas que están afuera y no se hacen católicos por sesgos de errores internos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos hacer ese primer paralelo, ¿ya? No juzguemos de entrada simplemente por las apariencias de otra persona.
porque a nuestro Señor Jesucristo también lo juzgaron, también unos le decían borracho, ¿cierto? Y otros, por ejemplo, a Juan Bautista le decían loco, ¿ya? Porque vivía en el campo, porque comía langostas, porque es cierto. Y a nuestro Señor Jesucristo le decían que era un libertino, que era un borracho, que un montón de cosas, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por juicios apresurados. Entonces no podemos caer en ese tipo de cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es clarificar conceptos. Primero de todos es el ocultismo. Y arrancamos aquí porque el ocultismo no es necesariamente una adoración al demonio, ¿ya? Se refiere el ocultismo a una búsqueda de poder o conocimiento escondido, ¿ya? Que no viene de Dios ni de la razón. Y aquí hablo, por ejemplo, de cosas como lo que son el tarot, la astrología, la magia blanca, el reiki, invocaciones, meditaciones canalizadas, prácticas así similares. Entonces, el ocultismo es el papá del satanismo. Los más grandes y reconocidos satánicos fueron todos primero ocultistas. Entonces podemos definir el ocultismo como la búsqueda de conocimientos o poderes que son ocultos. ¿Listo? Eso hay que tenerlo desde entrada claro porque nos va a servir mucho para entender algo más adelante. ¿Listo? Entonces, en muchos casos se relacionan con prácticas esotéricas como lo acabamos de decir. Entonces, el ocultismo tiende a rechazar la dependencia de Dios, apoyándose en fuerzas no reveladas o accesibles solamente a través de prácticas secretas. Entonces, desde ahí empezamos a ver algo que para muchos jóvenes es atractivo. Ah, es algo secreto, es algo misterioso, algo que solamente yo sé. Entonces, es un círculo cerrado, secreto, y entonces como los demás no saben, entonces me voy a sentir muy importante porque yo conozco algo que los demás no saben, ¿cierto? Entonces, estas ciencias ocultas han estado presentes siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ya sea en sectas, ritos o simplemente en religiones paganas. Entonces, estas artes ocultas son estudios de diversos conocimientos y prácticas desconocidas de brujería. Y ojo, aquí cuando hablo de brujería estoy hablando de todos los colores que usted le quiera poner. Ah, porque hay algunos que dicen, no, pero la magia blanca es la magia buena. No, eso es un disfraz, todas van al mismo saco. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes magias o brujerías de colores? Que todas tienen unos rituales diferentes, ¿ya? Pero todas son brujería, van al mismo saco de la brujería. Al igual que entonces lo sería la alquimia, la cábala, el esoterismo, el espiritismo, y a todo esto normalmente por fuera le llaman cosas paranormales, ¿ya? Lo paranormal. Pero debemos entender también esto. Paranormal es un término nueva era. Ese término nosotros como católicos no lo utilizamos para referirnos a realidades que están por fuera de la materia, ¿ya? Nosotros precisamente, incluso dentro de la liturgia, utilizamos es esto. Mire que muchas veces utilizamos, el tiempo ordinario, ¿sí o no? Entonces, utilizamos el tema, que el tiempo ordinario o que el ministro extraordinario, ¿cierto? Ministro ordinario, ministro extraordinario. Entonces, ¿quién es el ministro ordinario? El sacerdote, porque es el de siempre, el común. Entonces, cuando uno dice, el ministro extraordinario de la comunión, ¿por qué es extraordinario? Porque se sale de lo común, se sale de lo normal, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa en las realidades que exceden lo material. Entonces, lo ordinario es lo material, lo que podemos nosotros ver de forma tangible en la naturaleza, lo natural, ¿cierto? Ahora, lo extraordinario es lo que se sale de los parámetros físicos, ¿ya? Lo que está por fuera de lo natural. Y estas realidades extraordinarias las podríamos incluir en dos categorías. Una, lo sobrenatural, y la otra lo preternatural, ¿ya? Entonces, lo sobrenatural, ¿qué es? Lo que proviene de Dios. Eso es lo sobrenatural, lo que proviene de Dios. ¿Listo? Lo preternatural, hay dos vías, ¿ya? Dos vías, una buena y una no tan buena.
¿Por qué es preternatural? Porque está por debajo de Dios, pero está por fuera de lo ordinario, ¿cierto? O sea, es una realidad extraordinaria, pero que está de todas formas por debajo del poder de Dios, lo preternatural. Entonces, en lo preternatural nosotros podemos ver la acción de un ángel, ¿cierto? La acción de un ángel de Dios, normal, nuestro santo ángel de la guarda, ¿ya? Una acción del santo ángel de la guarda sería preternatural, pero la solemos llamar, chao, mi amor, pero la solemos llamar normalmente preternatural, especialmente a la acción demoníaca, ¿ya? Y esa acción demoníaca tiene varias otras vertientes, pero que eso sí lo podríamos tratar en otro tipo pues, de programa donde ya nos metamos como más en ese sentido, como para poder entender aquí que el término paranormal nosotros como católicos no lo utilizamos. Ese término ha sido acuñado más que todo por los parapsicólogos hoy en día, ¿cierto? Los que se ponen a buscar todo que se meten a casas embrujadas y entonces que van a ir a buscar fantasmas y todo este tipo de cosas, o que el que va a predecir el futuro, entonces que maneja todo lo paranormal. Eso es un término acuñado desde la nueva era y no es un término correcto. Ah, pero está en la RAE. Y yo puedo encontrar el significado, claro que sí, pero desde la teología, desde la demonología, desde la exorcística, no es un término correcto. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Entonces, los términos adecuados, entonces, como les decía, primero, a lo que se sale de lo material, extraordinario, ¿cierto? Sobrenatural y preternatural. Entonces, ahora, el término ciencias ocultas se utilizaba en la Europa del siglo XVI para referirse, por ejemplo, a la astrología, que es muy diferente a la astronomía, ¿ya? La astronomía son los que estudian físicamente los astros, son astrónomos, son científicos, pero los astrólogos lo que practican es brujería, lo que practican es brujería y eso no es una ciencia. ¿Listo? Y eso no es una ciencia. ¿Listo? Entonces, eh, hay figuras como por ejemplo el señor Anton Kurt de Gebelin, que llegó a asociarse precisamente con varios grupos esotéricos franceses relacionados con Eliphas Levi y Papus, que fueron dos ocultistas súper famosos por allá en 1875. Entonces, fue con ellos más que todo que comenzó como el origen de acuñarse pues ya lo que es la edad moderna, lo que es el ocultismo, ¿ya? Entonces, este origen es muy antiguo y está vinculado al pensamiento mitológico de muchas culturas del mundo. Y creemos que una de las primeras que empezó con todo esto fueron los egipcios. No tenemos la seguridad explícita, pero con los estudios que se han realizado, escarbando en la historia y todo eso, lo más antiguo que hemos podido obviamente verificar y encontrar de los orígenes en el ocultismo ha sido desde los egipcios, ¿ya? Entonces, ellos fueron como de los pioneros en este tema de las ciencias ocultas. Ojo, anteriormente se le llamaba así, ciencias ocultas. Ya nosotros obviamente lo llamamos literalmente ocultismo. ¿Listo? Entonces, aunque no sean ciencias. ¿Listo? Eso es como para poder llamar. O sea, anteriormente le decían ciencias ocultas, porque a todo, o sea, incluso la ciencia en épocas antiguas creían que era magia. Hay un autor, no recuerdo su nombre, pero que él decía que la ciencia más impresionante a veces suele confundirse con la magia, ¿ya? Si yo llego a un pueblo indígena que no sabe nada, yo tiro juegos pirotécnicos y wow, cierto, para nosotros es ciencia, pero para ellos eso va a ser algo increíble, una magia impresionante, ¿ya? Entonces por eso era tan impresionante que se le llamara ciencia a cosas que obviamente tenían que ver con la brujería. Hoy en día sí podemos separarlo y hacer una distinción más clara, pero en esas épocas era bastante, eh, era bastante pues complejo, ¿ya? Entonces, podemos ver, por ejemplo, ejemplos bíblicos de cómo los egipcios manejaban el ocultismo. Recordaremos, por ejemplo, el tema de Moisés y Aarón cuando llegan ante el faraón, ¿cierto? Y que se tira el bastón a que se convierta en serpiente. ¿Qué hizo ahí el faraón? En Éxodo 7, versículos 11 al 12.
El faraón llamó a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas, arrojando todos ellos sus bastones y también se convirtieron en serpientes. Entonces, no quiere decir que el mal no exista, no quiere decir que no haya brujos que en realidad lo que hagan les funciona, porque los hay. Que la, perdón, que la gran mayoría sean un montón de charlatanes, que uno pueda pasar por el centro de una ciudad y vea un montón de locales y de negocios, de le leo las cartas, le amarro a su esposa, un montón de cosas, que le hago la bebida, que esto, que la amarre, que le entierro. Muchos son charlatanes, pero hay quienes sí lo hacen y les funciona, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, el ocultismo lo podemos dividir en dos partes. Primero, un ocultismo individual y segundo, un ocultismo religioso. Entonces, el ocultismo individual es donde cada brujo forja su propio camino, filosofía, y se forma en estas ciencias ocultas como bien le convenga o como bien le parezca. Ese fue precisamente el ocultismo en el que yo me regí durante mucho tiempo, ¿ya? Ahora, está el otro lado que es el ocultismo religioso. Normalmente se forma por alguien que previamente fue un ocultista individual. Y ese ocultista es el que termina formando él un culto religioso o un culto satanista. O sea, el que forma un culto religioso sigue por el mismo lado del ocultismo y empiezan a tener entonces ya unas creencias y todo eso basado en lo que crea o en lo que se idee este brujo como tal, ¿ya? Pero hay otros que se van entonces utilizando el ocultismo, pero hacia el lado del satanismo como tal. Entonces terminan armando cultos satánicos. Por eso decía que el ocultismo es el papá del satanismo. ¿Por qué? Porque es precisamente eh, los grandes satanistas que ha habido en la historia, casi todos, precisamente primero fueron ocultistas antes de armar sus cultos satánicos. Que ahora hay muchos que entran directamente a ser ya satánicos o satanistas, sí, pero casi siempre los fundadores de cultos y todo ese tipo de cosas primero fueron ocultistas y se formaron en ese tipo de ámbitos, ¿ya? Un ejemplo de ocultismo religioso es la bien conocida ahora hoy en día Wicca, la religión Wicca, ¿ya? La Wicca es una de las muchas creencias que retoma religiones y conceptos paganos con más de una deidad. Precisamente ellos tienen dos deidades, ¿ya? Ellos son politeístas, creen en más de un dios, ¿ya? Y los aterriza en tiempos actuales la creencia de supuestamente ellos manejan lo que es la magia verde, si utilizan magia negra también, y retomaron también prácticas alquimistas, y todo esto lo juntaron y empezaron entonces obviamente con su creencia religiosa. ¿Por qué termina la gente teniendo creencias religiosas aparte de la fe, obviamente en Dios? Porque es que los seres humanos, por naturaleza, tenemos una necesidad de trascendencia, ¿ya? Y cuando obviamente se nos ha presentado la fe cristiana de una mala manera, entonces el ser humano no termina de todas formas tratando de creer en algo, ¿ya? Es que ni siquiera un ateo podría decir que no cree en absolutamente nada. El ateo puede ser muy materialista, pero aún así, en algún momento de la vida ha tenido algún tipo de experiencia, que él puede decir que ha sido una sujeción psicológica, puede darle muchas explicaciones, pero de que ha tenido algún tipo de experiencia, la ha tenido, porque el ser humano siempre busca trascendencia. ¿Por qué? Porque somos una realidad bio, psico, espiritual, es decir, biológica, material, psicológica, mental, porque somos seres racionales, y espiritual porque tenemos un alma que obviamente es el motor que mueve obviamente nuestra vida. ¿Listo? Bien, entonces, para cerrar ahí como esa parte del ocultismo, no necesariamente un ocultista adora al diablo, pero no quiere decir que no esté en el camino equivocado. Al demonio no le importa si usted dice creer o no creer en él. Desde que usted esté en contra de Dios, al demonio no le importa si usted no lo quiere, si lo quiere, lo que sea. Es ocultista, satánico, satanista, nueva era. Al demonio no le importa eso, desde que usted esté apartado de Dios. ¿Listo? Entonces,
No quiere, con esto no estoy diciendo precisamente que, como el ocultismo no adora al diablo, entonces está muy bien y se puede ser ocultista. No, no, no. Es para que nos quedemos pues como claros en eso. Ahora, satanismo. Aquí viene una parte compleja, porque hay que entender que hay una diferencia muy grande entre un satánico y un satanista. ¿Listo? Y hay que entender aparte de eso que hay varios tipos de satanistas. Es que por eso es que yo siempre que trato de explicar esto, por eso me entra en gracia cuando se mete a todos en el mismo saco. Eso es un satánico, eso es un satánico. Cuando hay dentro de ese mundo un montón de vertientes. ¿Listo? Entonces, el padre de la mentira, el demonio, ¿cierto? Esta es la clave para entender el satánico y el satanista. Porque esto es una frase en la que ambos creen, tanto el satánico como el satanista. Los dos creen en la frase el padre de la mentira, pero la interpretación de la frase en los dos es completamente diferente y opuesta. ¿Listo? Entonces, el satánico cree que el diablo es el padre de la mentira porque es la maldad, lo que le gusta, ¿cierto? Entonces el satánico es el que sí le gusta mostrarse y yo soy muy malo, ¿cierto? Y entonces la parafernalia. Gracias a los satánicos que hacen todo esto, es que se empezó con el estereotipo de ver que alguien se viste de negro, ese es un satánico, ¿ya? Es porque obviamente ellos empezaron a implementar todo ese tipo de cosas, pero hay muchos que obviamente pueden simplemente tener un gusto por un tipo de ropa y no quiere decir entonces que por eso ya sean obviamente satánicos, porque normalmente el satánico sí pertenece a sectas, el satanista no. El satanista normalmente es más como el ocultista individual que yo decía, o sea, vive su satanismo de forma muy individual y de hecho el satanista puede ser el abogado de la familia, el médico de la familia, y ninguno sabe que es un satanista, porque no necesita estarse mostrando. De hecho, es lo que menos le interesa. El satanismo no hace ni siquiera proselitismo. No es que le interese buscar adeptos para que vengan y entonces sean más satanistas y entonces como el satanismo, no, 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 no. Ellos entre más poquitos sean para ellos mejor. ¿Ya? Mientras que el satánico si busca adeptos, pero más a conveniencia, ¿ya? Para que el que está arriba se sienta muy poderoso, porque entonces yo estoy guiando a muchos, ¿cierto? Y entonces al guiar a muchos, el satánico sí piensa que va a tener un premio en el infierno y va a tener posición y jerarquía, ¿ya? Entonces, a un satánico le pueden preguntar, gente, usted se quiere condenar. ¿Qué es condenarse? Preguntaría un satánico, ¿ya? Para el satánico no es una condena, sino un premio lo que él va a vivir en el infierno, porque no tiene la misma concepción que nosotros de que va a ser un sufrimiento y un tormento, ¿ya? El satánico piensa que él va a tener jerarquía, poder y va a reinar también en el infierno por hacer lo que hace aquí en la tierra. ¿Listo? Entonces, por eso es tan difícil abordar una conversación con una persona que está inmerso en un mundo tan oscuro, porque si usted no sabe lo que él piensa, usted le puede decir, Dios te ama, y, y al satánico eso no le va a interesar, ¿ya? Porque él está creyendo al padre de la mentira. Bueno, y de hecho hay una cuñita apologética ahí al principio. Lo primero que uno podría decirle a un satánico es esto. ¿Usted cree al padre de la mentira? Sí, claro, y le cree y ya, desarmado. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, usted le está creyendo al padre de la mentira. O sea, ¿quién queda más mal ahí? Usted. Pero el problema es que el satanista tiene la misma frase y la interpreta diferente. Para el satanista, el demonio es el padre de la mentira no porque sea mentiroso, sino porque el satanista se dio cuenta de la mentira de Dios. Es decir, el satanista sí tiene una filosofía muy parecida a la que en realidad tenía Lucifer, ¿ya? Que fue un ángel de Dios, que conocía a Dios, que tenía todo ese conocimiento angélico y era muy poderoso, ¿ya? Pero se apartó de Dios porque supuestamente él se dio cuenta de que Dios era una mentira, ¿ya? Que esa supuesta bondad era mentira. ¿Por qué? Porque se malentendió la cuestión del libre albedrío.
Entonces él pensaba que la libertad era hacer lo que yo quiera. Esa es la libertad, ¿ya? Y yo simplemente escojo seguir por cierto camino. Entonces, de hecho, hay satanistas que son hasta providas. ¿Sabían eso? Hay satanistas pro vida. Y uno dice, ¿qué? Los satanistas no, pues que matan bebés y que cogen gatos, no, esos son los satánicos. ¿Ven que hay una gran diferencia? Entonces, el satanista cree que él es el bueno y que Dios es el malo. El satanista cree que él es bueno y que Dios es malo. ¿Ya? El satanista cree que la libertad que él promulga es la verdadera, ¿ya? Y cree que obviamente hay que cuidar entonces a los animales, a la naturaleza y todo eso, siendo satanistas, ¿ya? Pero creen que Dios eh, creó a los seres humanos para subyugarlos. Por eso es que decía varios relatos que dicen que el demonio decía que él no iba a servir, el famoso non serviam, ¿cierto? Del demonio, antes de ser expulsado del cielo. Non serviam, no serviré, porque para el demonio y para los satanistas, la plenitud está en encontrar el mayor poder posible. Entonces, el que quiere mayor poder, mayor conocimiento, ese es el que en realidad está encontrando la verdad. El que quiere vivir subyugado, el que quiere vivir enfermo, por ejemplo, para ellos el sufrimiento no tiene el sentido que para nosotros los cristianos. Para ellos el sufrimiento es maldad. Por eso es tan difícil una conversación con un satanista en cuanto a lo del problema del mal. Porque ellos dicen, Dios permite el mal, Dios permite el mal. Y si Dios está permitiendo el mal, entonces es malo. ¿Ya? En cambio, vea, el demonio a nosotros entonces nos está prometiendo son puras cosas buenas, placeres desmedidos. Si usted se siente bien, entonces eso es bueno. ¿Ya? Entonces, por eso para ellos los temas sexuales no tienen una connotación de nada malo. Para ellos el tema sexual es como usted quiera. ¿Ya? Como usted quiera, cuando quiera, con quien quiera. ¿Listo? Entonces, para ellos eso antes es algo bueno. Y de hecho, hay muchos rituales que tienen es que ver con cuestiones sexuales. ¿Ya? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que el satanista está equivocado, obviamente, completamente equivocado, pero quítele eso de la cabeza, quítele eso de la cabeza, porque es que el demonio es un ángel muy inteligente y aún así se apartó de Dios. Y entonces el satanista tiene una concepción muy similar a la que obviamente tuvo el ángel caído. O sea, el satanista en realidad sigue al demonio como es, mientras que el satánico es el que quiere sí ser malo y todo esto y tener una secta, pero también hay satánicos que son ateos. Simplemente se van a, no creen ni en el diablo, ni en Dios, ni nada, pero adoptan el término de satánicos para poder tener obviamente eh, como una especie de religiosidad sin necesidad de creer en nada, ¿ya? Entonces por eso tienen sus cultos y tienen todo esto. Entonces, Anton Sandor Lavey, un nombre muy famoso, ¿ya? Nacido en Howard Stanton, Chicago. Eh, escritor, músico, ojo, primero fue ocultista. Lavey primero fue ocultista. ¿Qué pasó? Y Lavey nos va a servir mucho para entender el trasfondo de este programa que es cómo ayudar a los jóvenes. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque es que fíjense que es que Lavey, ascendencia estadounidense y judía, hijo de un reverendo cristiano protestante, es decir, hijo de un pastor. Lavey era hijo de un pastor y fue el fundador de la iglesia satánica, la iglesia de Satán. Fue el que escribió varios libros y entre ellos la Biblia satánica, ¿ya? Entonces, él fundó el satanismo como sistema sintetizado de su comprensión de la naturaleza humana y de las ideas de los filósofos que abogaban por el materialismo y el individualismo, por el que no se reivindica ninguna inspiración sobrenatural o teísta. La ve, terminó convirtiéndose en una especie de ateo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que a él le estaban imponiendo a la fe. Primera alerta, no se puede imponer la fe porque puede causar
lo contrario. Y miren la consecuencia de que alguien le haya impuesto la fe a alguien como la ve. Conocía las escrituras, las conocía porque las iban a aprender a las malas le hicieron aprender las escrituras, ¿ya? Conocía las fechas importantes de la fe y todo esto, ¿ya? ¿Qué pasó? Se terminó entonces más bien alejando y pensando que entonces obviamente Dios es malo, que Dios es malo, si existe es malo. Entonces, más bien adoptó una línea desde la parte satánica. Y, por ejemplo, él adoptaba un argumento que yo lo utilizaba mucho cuando yo estaba metido en ese mundo. Y es que, por ejemplo, yo en la Biblia encuentro más atrocidades cometidas por Dios que por el diablo. Entonces, si yo como, entre comillas, pues digamos, si yo como una persona que estoy en ese mundo oscuro diálogo con un creyente, un cristiano católico, y le muestro entonces con su misma Biblia, que es palabra de Dios, de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un montón de atrocidades, asesinatos, genocidios y todos mandados por Dios, y que lo más terrible que hizo el demonio fue causarle una sarna y terrible rasquiña a Job. Entonces yo le pregunto al católico, ¿quién es el malo? ¿Sí? Entonces, desde ahí partía obviamente también la ley, mostrando que entonces el satanismo era el bueno y que la fe es la mala, que se disfraza de obras buenas. Listo. Entonces, hoy en día, los adeptos a la BI siguen entonces el famoso satanismo lavellano. ¿Qué es el satanismo lavellano? Es decir, seguidores de Anton Sandor Lavey. Pero este ni siquiera cree en la existencia de Dios ni el demonio. Entonces es un satanismo materialista. ¿Listo? Entonces, pero también hay un satanismo teísta, que es el que ya explicaba ahorita, el satanismo teísta, que sí es el satanismo espiritual o satanismo tradicional, que es el que sí le rinde adoración y veneración específica a Satán como una deidad, cuando lo consideran un dios, ¿ya? Y existe otra vertiente que se llama el luciferismo. Entonces, el luciferismo a menudo se utiliza pues en diversas tradiciones ocultistas y religiosas que analizan la figura de Lucifer como representación simbólica de la sabiduría y el conocimiento oculto. Entonces, es más ocultista que satanista, pero pues obviamente entra dentro del campo del satanismo por el hecho de llamarse luciferismo. ¿Listo? Es más como en ese orden de ideas. Hasta ahí, mi hermano Agustín, vamos bien, estoy enredado, me están comprendiendo. ¿Cómo lo ven hasta ahí, mis No, hermanos? no, perfecto. No, no, o sea, es que como dijiste, hay que desarrollar los terminología, los significados, los conceptos para entender cómo ayudar a las personas. Yo no puedo entender algo que no puedo ayudar a alguien que no conozco del tema. Entonces, necesito desarrollar las diferencias de los conceptos, porque como dijiste al principio, si no todos los echo en un saco, impongo las cosas y en realidad no estoy haciendo nada, no estoy ayudando. Simplemente estoy dando vueltas en un círculo y estoy haciendo, como decimos los ticos, un arroz con mango. Totalmente, mi hermano. Entonces, bien, aquí ya habiendo entendido entonces un poco el ocultismo, que se divide entonces en dos, el individual y el religioso, el satanismo, que obviamente hay satánicos y satanistas, sabiendo que hay satánicos espirituales, es decir, teístas que sí creen y adoran entonces al demonio, pero también hay satánicos que son ateos, y dentro del satanismo, que obviamente entonces están los luciferianos y que están obviamente los lavellanos y que están obviamente los satanistas pues ya más de corte tradicional. ¿Listo? Ahora bien, vamos a entrar a el por qué se sienten atraídos los adolescentes, jóvenes y también muchas personas, incluso muchos adultos también, que se sienten atraídos por este tipo de cosas. No diría, pero ¿cómo es posible que les atraiga algo así, tan malo, alejado de Dios y todo esto, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los adolescentes están sedientos de varias cosas, ¿cierto? Primero, de pertenencia. ¿Cómo así que de pertenencia? Hombre, lo que pasa es que se sienten solos, ¿ya? Ellos quieren sentir que pertenecen a algo y que son útiles e importantes en eso que, a lo que pertenecen, ¿ya? Entonces, cuando usted le están imponiendo algo,
usted no se siente parte de, usted se siente obligado a. Entonces es muy diferente cuando uno se siente parte a cuando se siente obligado, ¿ya? Entonces, como en estas vertientes oscuras, a nadie se le obliga, sino que, usted quiere, venga, tranquilo, hágale, quien pueda, si es capaz. Entonces se lo plantean como un reto, ¿ya? Es que aquí no entra cualquiera. Aquí no entra cualquiera, aquí entra el que es capaz, el que tiene el poder, la fuerza, el conocimiento para estar aquí. Entonces eso ya al adolescente le atrae porque, es que es más un reto, yo quiero entrar. Y si entra, se va a sentir un ganador, se va a sentir victorioso, porque logré superar entonces esos retos que no todo el mundo es capaz. ¿Ya? Entonces fíjese que se siente atractivo eso para el adolescente. ¿Por qué? Porque está sediento de pertenencia. Ahora, de poder, de poder. ¿Por qué? Porque es que muchas veces el adolescente se siente impotente, ¿ya? Frente a sus problemas. Impotente frente a sus problemas. Muchas veces hay problemas, digamos, familiares, que viene una familia, digamos, disfuncional, que el papá le pega a la mamá, que hay problemas económicos, que, que le hacen bullying en el colegio, ¿ya? Este tipo de cosas hace que sean jóvenes que se sienten impotentes frente a una sociedad que los está tratando es de absorber y que aparte de eso les imponen unas reglas y un montón de cosas para las que ni siquiera se les ha preparado. Porque es que cuando uno forma hijos, ya uno forma los hijos, el momento que llegan las dificultades y los problemas, esa formación y esa educación que se le ha dado al hijo le va a ayudar a afrontar las dificultades de una manera más segura. O sea, uno les va a ayudar a ser personas seguras de sí mismos. Pero cuando no es lo contrario, y entonces uno forma personas impotentes, débiles mentalmente, que con cualquier argumentico por ahí en la calle los convencen, y no solamente en estos círculos oscuros, sino que muchos terminan, por ejemplo, en la delincuencia, en las drogas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son personas que terminan siendo débiles mentalmente, ¿ya? Con el respeto del que de pronto pueda estarlo escuchando, pero es verdad. Terminan siendo personas débiles mentalmente porque no los formaron en formar precisamente una buena capacidad intelectual y racional. Muchos perdían años en el colegio. ¿Por qué? No porque no tuvieran la capacidad de aprender, sino porque les imponían que tenían que aprender a las malas. Perdí una materia y los agarran a golpes, ¿ya? Entonces son personas que le terminaron cogiendo como pereza al estudio, porque qué pereza, ¿ya? Entonces el estudio es sinónimo de miedo, porque me van a golpear, ¿ya? Gano las materias no porque me guste aprender, sino porque me siento obligado a hacerlo para que obviamente no me vayan a golpear, para que no me vayan a quitar eso, no porque se tenga en realidad un amor al estudio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, rebeldía, también por rebeldía. ¿Por qué? Porque han crecido en entornos que no les han ofrecieron precisamente un amor firme y razonado. ¿Ya? Hoy en día hay un montón de parejas más que disfuncionales, que ya ni siquiera solamente hombre y mujer, sino que son parejas de dos mujeres o de dos hombres, que obviamente eso psicológicamente va a afectar al muchacho, a la muchacha, en su crecimiento y su desarrollo como persona. Entonces, en el momento en el que se encuentra con un mundo, obviamente lo va a estigmatizar. Hoy en día se dice, no, pero es que no se puede entonces discriminar y todo eso. No se trata de discriminación, ¿ya? Sino de realidad. Es como decir, H2O, pues H2O es agua, aquí en donde sea. Pero si llega alguien y dice, no, es que yo quiero creer que H2O no es agua, sino que agua es NH14. Pues, a ver, no te lo puedo creer. Te puedo respetar tu opinión equivocada, pero no hace parte de la realidad, ¿ya? Es una opinión subjetiva. Entonces, si pretendemos hoy en día que la sociedad se rija porque tenemos que aceptar cualquier opinión subjetiva, porque si no es discriminación, entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cierto?
Entonces, a tomar ácido, porque yo creo que esto no es ácido, sino agua. ¿Ves? Entonces, o sea, la realidad es muy clara. La gravedad es muy clara. Todo lo que sube tiene que bajar. Si yo suelto este lapicero, pues se va a caer. Se va a caer, no porque yo piense subjetivamente de que se va a quedar flotando en el aire, lo va a hacer. Lo mismo pasa con el tema de las ideologías, ¿ya? De dos mujeres no sale un bebé, de dos hombres no sale un bebé, ¿ya? Yo no puedo armar una mesa con dos tuercas o con dos tornillos. Yo necesito el tornillo y necesito la tuerca para poder apretar la mesa. Si no, se me va a caer. Con dos tuercas yo no la armo o con dos tornillos. ¿Listo? Entonces, es como simplemente una analogía. ¿Ya? Entonces, también en el tema de la espiritualidad, porque aunque parezca lo contrario, los jóvenes sí buscan lo trascendente, pero no lo encuentran en una fe que muchas veces les ha sido mal presentada. Y a eso le sumamos la influencia que tienen hoy en día con TikTok, con la música, con los videojuegos, con las series que promueven el ocultismo como si fuera algo muy cool, ¿ya? Entonces, ya deja de verse como algo terrorífico. En la época de uno, a uno le decían, uy, el coco, ¿cierto? Uno lo asustaban con el coco, con el monstruo, con la cosa, y ya ahora para los jóvenes se les ha presentado todo eso antes es como algo, uy, tan cool, uy, qué maquillaje, uy, qué máscara, uy, qué efectos, ¿cierto? Se les ha presentado es como algo muy chévere. Entonces terminan metiéndose mucho más fácil porque ya ni siquiera es como, uy, qué miedo eso allá adentro, no, uy, qué cool, ¿cierto? Entonces, vamos ahora sí al punto. Estrategias. Ya sabemos que estamos pero jodidos con todo este tipo de cosas que a los jóvenes se les está presentando. Entonces, ya sabemos lo que son estas vertientes y estas ideologías oscuras. Y ya sabemos por cuáles caminos es que los jóvenes pueden caer en eso. Ahora, ¿cómo los sacamos de allá? Porque ahí es donde está el reto. ¿Cómo sacamos a los jóvenes de allá? Entonces, hay dos formas. ¿Listo? La primera, desde lo pastoral y lo familiar. Y la segunda, desde lo apologético y lo racional. ¿Listo? Entonces, lo primero, desde lo pastoral y lo familiar. Entonces, desde lo pastoral y lo familiar vamos a abordar 5 puntos. ¿Listo? Punto número 1. Escucha sin escándalo. Repito, escucha sin escándalo. ¿Cómo así? Esto es si el joven ya se está empezando a meter en ese tipo de mundos. ¿Listo? ¿Qué pasa? No podemos reaccionar con gritos o con amenazas. Si un hijo dice que leyó un libro de brujería o que se puso a escuchar música black metal, ojo, no es para echarlo de la casa, no es entonces para empezarlo entonces a meter miedo a punta de golpes, no, 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 no. Primero es, escúchelo, escuche a su hijo, pregúntele qué es lo que está buscando ahí. ¿Qué es lo que quiere encontrar ahí? Ese es el primer puente. Y ojo, si usted le pregunta qué es lo que está buscando ahí y su hijo le responde, entonces ahí usted se escandaliza. ¡Ay, cómo así que está buscando al diablo y tal! No, 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 no. Con calma. O sea, ahí lo primero es que tenemos los papás, los, digamos, catequistas, ¿ya? Sacerdotes, escuchar sin alterarnos lo que estamos escuchando. Tenemos que manejar nosotros primero nuestras emociones, porque si queremos ayudarle al joven, nosotros no vamos a lograr nada si el joven nos está viendo a nosotros alterados. Antes eso le va a dar más herramientas para decir, ja, como estoy aquí, eso, ahí sí me están prestando atención, porque muchas veces es eso, falta de atención en las casas. El joven hace algo bueno y ya, muy bien, qué chévere que te fue bien. Haga algo malo y ahí sí le dedican una semana entera a regaños, a castigos, a de todo. Entonces, ¿qué piensa el joven? A mí me prestan más atención cuando hago algo malo. Entonces el joven psicológicamente lo que piensa es, no, pues yo tengo que vivir es haciendo cosas que ellos consideran malas para que en verdad me empiecen a prestar atención. ¿Ya? Entonces, punto 1, escuchar sin escándalo.
Ese es el primer puente. Escuchar sin escándalo. ¿Listo? Muy bien. Dos, acompañar con la verdad y el amor. Acompañar con la verdad y el amor. Ojo. Ah, entonces no podemos corregir al hijo. Claro que sí, claro que sí. Es una responsabilidad, de hecho, ¿ya? Lo que pasa es que la corrección sin vínculo genera un rechazo. La corrección sin vínculo genera rechazo, ¿ya? Entonces, si hay una relación sólida, se puede mostrar lo falso, hablar de sus consecuencias y se les puede invitar a abrirse al bien, no imponerles el bien, sino invitarles a abrirse al bien. ¿Listo? Entonces, lo primero es acompañar. Ejemplo, que su hijo empezó a gustarle el rock, lo que decíamos al principio, que se estigmatiza y se dice que todo rockero entonces es satánico, ¿no? Yo de hecho tengo en este momento mi proyecto musical y es de power metal católico, ¿ya? De power metal católico. Entonces, Excelente. que su hijo, pues, ¿cómo? Oh, qué buenísimo. Sí, de hecho muchos me han dicho, uy, hacía mucha falta y me gusta el rock, pero como es de difícil encontrar algo que tenga una letra buena, positiva, no sé qué, que qué bueno que realmente se está haciendo eso, porque pues me gusta el sonido, pero no lo escucho por las letras. Bueno, aquí tenemos ya letras obviamente enfocadas a la fe católica. Entonces, el padre dice, ah, mi hijo está empezando a escuchar rock, eso es del diablo. ¿Usted cómo sabe? Ah, porque es que un exorcista lo dijo. Porque un exorcista lo dijo. Qué pena, pero eso se llama falacia de autoridad. Que porque tal persona dijo X cosa, entonces esto es así. Ojo, ojo. Aquí la autoridad es la iglesia y la iglesia se rige por Biblia, tradición y magisterio, no por opiniones de un sacerdote o de un catequista o de un laico. Qué pena, pero ahí no. Y la iglesia en ningún momento ha dicho el rock es malo, no lo pueden escuchar. ¿O escuchar rock es pecado? No, en ningún momento. Hay uno que sí es específicamente malo, pero es porque de entrada su propio significado lo dice, y es el black metal, el metal negro. ¿Por qué? Porque allí sí, normalmente los que interpretan ese tipo de género musical, ahí siempre son satánicos, satanistas, ¿ya? Y las letras precisamente son letras anticristianas en contra del cristianismo, en contra de Dios, de la Virgen, y con unas letras blasfemas y todo esto. Ese sí, obvio, el black metal, pero el rock, no. Entonces, en este punto 2, que es acompañar con la verdad y el amor, ¿qué significa? Mi hijo está empezando a escuchar rock. Ah, hijo, muéstrame ese grupo que te gusta, escuchémoslo juntos. Escuchémoslo juntos. Ve, ¿qué dice esta canción? Resulta que se escucha una canción en inglés y usted le pregunta a su hijo, ah, contame, ¿y entonces qué dice esa canción? ¿De qué se trata? Ah, no sé. ¿Y entonces por qué le gusta? Ah, por el sonido. Ah, pero venga, investiguemos a ver el nombre de esta canción, investiguemos la letra, a ver qué dice. Porque es que pues, tranquilamente usted puede estar haciendo ahí un pacto con el diablo sin darse cuenta y la canción se puede estar escuchando muy bonita y usted hacer un pacto y usted cantando feliz de la vida ese pacto sin saber qué es lo que está diciendo. Entonces lo primero que está ahí, yo como papá enseñándole al hijo es, claro, yo no te estoy prohibiendo escuchar música, pero te estoy enseñando a tener criterio. ¿Cómo así que criterio? Venga, antes de yo poder empezar a decir, voy a escuchar mucho esta canción, analicemos la letra. Y eso ya le empieza a desarrollar una capacidad intelectual y mental adecuada. ¿Por qué? Porque no traga entero, no traga entero, ¿ya? El diablo, ¿cómo fue que tentó a Jesús? Lo tentó con lo bueno, entre comillas. Ah, tiene hambre, coma, convierta esa piedra en pan, ¿sí o no? Y comer es malo, es pecado. No, no es pecado. Pero en el contexto en el que está nuestro Señor Jesucristo, que era un contexto de ayuno, la tentación de comer ya cambia el panorama, cambia la ecuación, ¿cierto? Entonces el diablo nos puede a nosotros presentar las cosas de una forma muy bonita, porque lo digo que no solamente en el rock, hay pop satánico, y normalmente la gran mayoría de música católica es pop. Entonces yo voy a decir, no,
Tampoco pueden escuchar pop porque también hay pop satánico. Ah, pero es que solamente hay uno. Ah, de la misma manera, yo no puedo generalizar. Entonces vamos a mirar, entonces, ¿qué dice esta letra? Ah, esta letra es incorrecta, es mala. Bueno, ¿pero por qué? Por esto, por esto y por esto. Las razones. Entonces, con la verdad y el amor, hay que acompañar. Hijo, muéstrame o explícame qué es eso que estás escuchando, qué es esto que estás observando. ¿Ya? Entonces, ahí se empieza a dar ese criterio. Listo. Punto 3. Presentar la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio. Entonces, muchos jóvenes se alejan de Dios no por maldad, sino porque nunca lo conocieron en su esplendor. Entonces, hay que llevarlos a una misa, ¿cierto? O sea, pero no imponiéndoles. ¿Me quieres acompañar a esta misa? Pero una Eucaristía, o sea, la misa siempre va a ser la misma porque obviamente es el sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero seamos realistas. Hay sacerdotes de sacerdotes, ¿cierto? Entonces, yo sé que, uy, el sacerdote allí hace unas homilías, uff, impresionantes, de esas tan racionales que dejan a todo el mundo pensando. Entonces yo invito a mi hijo a que venga y no le voy a decir, tiene que escuchar a este sacerdote, vea padre que es que mi hijo se me está descarriando y tal. No, 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 no. Yo le invité, aceptó ir. Uy, genial, calladito, que escuche por su propia cuenta. Ya, el Espíritu Santo hace el resto. El Espíritu Santo hace el resto. Porque es que muchas veces nosotros creemos que es que somos nosotros con nuestros propios actos de esfuerzos y todo eso los que vamos a lograr la conversión de los hijos. Y no es así. Claro, tenemos que dar pasos y eso es lo que estamos presentando aquí. Estos dos, desde lo familiar pastoral y apologético racional, pero no podemos sacar de la ecuación a Dios, de la acción del Espíritu Santo. Entonces nosotros damos unos primeros pasos y ya cuando el hijo obviamente acepta dar por lo menos un primer paso, el Señor no se deja ganar en misericordia y va a coger ese corazoncito de adolescente y le va a decir la palabrita específica que tenía que escuchar. Hay gente que con un versículo bíblico se ha convertido. San Agustín. San Agustín encontró un pedazo de la Biblia, una carta de San Pablo, donde dice en Corintios que no podemos darnos a las borracheras, a la fornicación y todo esto. Él estaba buscando respuestas y se encuentra con eso. Uy, amén, amén. En él fue así. A San Pablo lo tumbaron del caballo. Cada proceso de conversión es diferente. Conmigo también fue muy diferente. Entonces, si invitó a una misa, bien, listo, la aceptó, ok. O a un retiro espiritual. A mí, en un retiro espiritual, el Señor me cambió la vida, ¿ya? A un testimonio. Por ejemplo, yo sé que pueden haber muchos otros, pero en este momento digamos que me pongo un poco como ejemplo. Ah, su hijo está empezando con eso. Ve, hijo, mira este testimonio de un pelado que fue así metalero, rockero, bateo, fue ocultista y todo eso. Y ahora vive la fe, defiende la fe, pero también sigue escuchando rock. Imagínate que canta en una agrupación de power metal católico. ¿Qué? Eso existe, dirá más de uno. A ver, yo veo, a ver, yo veo. Entonces, se le genera la curiosidad. Y entonces, presentándole el testimonio, se puede dar cuenta, por ejemplo, en la oscuridad en la que yo estuve y cómo el Señor me sacó de allá. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay herramientas, hay herramientas. La herramienta no puede ser la imposición, la violencia o las amenazas. No, 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 no. Hay herramientas más sutiles y más inteligentes. ¿Ya? También hay que ser inteligente. Entonces, que vean que Cristo no es simplemente un moralismo, sino que realmente nuestro Señor Jesucristo es libertad y amor verdadero. Explicarles la concepción real de lo que es la libertad. ¿Listo? Entonces, cuarto, combatir lo espiritual con lo espiritual. ¿Listo? Si usted ve que en realidad su hijo puede estar teniendo signos claros de alguna de las manifestaciones del demonio, ¿ya? En sí, obsesión, vejación, ese tipo de cosas, que no creo, porque el diablo también es muy astuto. El diablo no se va a manifestar de esa manera en un joven que está empezando a coquetear con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo espanta.
¿Qué es la vejación? La vejación es, por ejemplo, cuando una persona empieza a amanecer con morados, con cicatrices, con rayones, con heridas físicas reales de la nada. Pues un joven que empieza con ese tipo de cosas, ay, no, al otro día está en la iglesia confesando. Pues en el común de los casos, entonces normalmente el diablo no va a hacer eso. Pero si empiezan a ocurrir este tipo de cosas, primero lo importante es orar. No lo obligue a él a orar, ¿ya? Que él se debe dar cuenta de que debe dar pasos reales por libertad. ¿Por qué? Porque es que uno va a orar uno, ¿cierto? Pero si usted lo obliga a él a orar, el demonio no se va a ir de ahí, porque es que la persona no lo está haciendo porque en realidad quiera liberarse, ¿ya? Lo está haciendo por la imposición de otro, ¿ya? Entonces la persona tiene que querer liberarse de la opresión del demonio. ¿Listo? Y obviamente hay que acudir al sacerdote para que pueda realmente hacer un buen discernimiento, porque no puede ser solamente que la mamá coja y diga, es que yo creo que eso es del diablo. ¿Por qué? Porque yo lo siento. No, no, el discernimiento no es simplemente emocional, porque yo lo siento. Eso no es una razón. No, eso no es una razón. Para eso hay un ministerio sacerdotal del exorcismo, que él es el autorizado para discernir este tipo de casos. La mayoría de veces no son verdaderos, son psicológicos, son por cuestiones emocionales en la familia, ¿ya? Entonces casi nunca es así. El padre Fortea, el padre Amort, Fray Claudio, buenos exorcistas, que normalmente, ¿qué han hecho? De 1000, uno o medio, ¿ya? Con un problema real de posesión. Entonces, hay que saber discernir muy bien este tipo de cosas. Y 5, crear ambientes seguros. Entonces, si están más pequeñitos, donde podemos tener nosotros más control, rodearlos de amistades sanas, de un buen arte. No es prohibirles el arte, sino mostrarles un buen arte, un buen cine, buenas series, ¿ya? Buenos artistas, buena música, y explicarles desde el principio, ¿ya? Y una formación sólida. O sea, no basta con quitar lo malo de la vista del hijo. Hay que explicarle que esas cosas malas sí existen y por qué son malas, ¿ya? Porque es que si yo meto a mi hijo en una burbujita toda la vida, entonces el día que le toque salir solo a enfrentarse con el mundo y no lo conoce, se va a estrellar feísimo. Se va a estrellar feísimo. Entonces yo no lo puedo encerrar en una burbujita, yo tengo que tener el criterio de irle llevando a una madurez intelectual donde él pueda ir entendiendo las cosas. ¿Listo? Entonces, y hay que ofrecerle alternativas verdaderas. ¿Ya? Por ejemplo, un joven que le gusta alegar mucho, enséñele apologética, que pueda guiar esas ganas de estar alegando, pero de una manera racional, que lo aprenda a hacer bien, ¿sí? Entonces, miren que hay alternativas. Yo era los que alegaba, terminé apologeta, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el punto uno, desde lo pastoral y lo familiar. Ahora, desde lo apologético y racional, la parte racional. Y aquí, perdón, y aquí ahí viene una parte muy importante, porque es la responsabilidad que tenemos todos de formarnos en la fe, ¿ya? No se vale decir que todo vale, ¿ya? Entonces hay que romper inicialmente con esa mentira. No todo es igual. Hay verdad y hay engaño. Y en el ocultismo se parte de la idea de que uno puede inventar su propia espiritualidad sin límites. Entonces hay que enseñarle a los jóvenes a pensar de forma crítica, no a tragar entero todo lo que ven en redes sociales, ¿ya? Entonces, hay que estudiar. Ahí sí hay que estudiar. No basta solamente doblar rodilla y orar, que es importantísimo, pero hay que estudiar. Porque los jóvenes hoy en día van a terminar aprendiendo mucho y van a llegar con objeciones claras, objeciones puntuales, que si usted no las sabe responder
o guiarlos hacia dónde pueden encontrar la respuesta, se va a perder lo demás. ¿Por qué? Pongo mi caso. Yo durante 16 años discutí con chorrocientos creyentes, católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, judíos, de muchos tipos. Discutí yo, alegaba. ¿Y qué pasa? Que ninguno pudo convencerme. Y no porque no hubiera respuestas, sino porque yo no sé, pues paradójicamente di siempre con personas mal formadas. Eso hoy me da una estadística de que la gran mayoría estamos mal formados en la fe. Y esa estadística es preocupante, porque si no nos formamos, pasa lo que me pasaba a mí. ¿Cuál era el pensamiento mío? Si no pueden darme respuesta a mis objeciones, quiere decir que el que tiene la razón soy yo, ¿ya? Y yo podía estar equivocado, pero como no me daban respuestas, pues entonces yo me anclaba mucho más a seguir pensando que el que tenía la razón era yo y no la otra persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me daban razones. Entonces, hay que mostrar las incoherencias de forma racional. No vale dar respuestas de sí, o de no porque no. Eso no son respuestas racionales, ¿ya? Entonces, si de pronto están en el satanismo, hay que mostrar las incoherencias del satanismo, como lo que decía ahorita. Ah, entonces el diablo es el padre de la mentira. Sí, el diablo es el padre de la mentira. ¿Y usted le cree? Con eso lo desarma. Con eso ya lo desarma. Obvio, si es satánico, no satanista. Por eso empezar por entender las diferencias, saber con quién estoy hablando. Por eso, mire que el primer punto de todos, ¿cuál era? Escucha. ¿Sí o no? Escuchar. Escuchar me sirve más a mí que a él. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho, yo voy a entender qué es lo que en realidad cree. Y cuando yo entiendo qué es lo que en realidad está creyendo, pues voy a tener herramientas para poder buscar respuestas a esa ideología puntual. ¿Ya? Puede que ni siquiera sea ni ocultista, ni satánico, ni satanista, sino que esté metido en el tema de la nueva era. ¿Ya? Que eso sí que en este momento está siendo también muy común. Puede que sea la nueva era, o puede que sea alguna religión extraña que salió por ahí nueva, porque es que todos los días salen gente más rayada que otra, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber es qué es lo que en realidad cree para saber cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, para poder mostrar las incoherencias de lo que cree la persona, yo tengo que saber en qué cree la persona. ¿Listo? Tercero, explicarles que el mal no es una ilusión. ¿Listo? El mal es real. Que el mal existe y que el mal tiene consecuencias. ¿Ya? Y entonces yo puedo empezar colocando ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, que las consecuencias no son solamente en mí, sino en los que me rodean. Que los actos que yo hago pueden repercutir en las otras personas. Y si eso pasa de forma material, también en lo espiritual. Entonces, ejemplo, yo como padre de familia, me llega mi quincenita, mi sueldo, ¿cierto? Con lo que debo pagar el alquiler, los servicios públicos, el mercado de la familia, etcétera, ¿cierto? Y resulta que en vez de invertir el dinero en lo que tendría que haberlo comprado, voy y me lo gasto en el casino y pierdo la plata que es para el sostenimiento de mi familia. ¿Será que eso me afecta solamente a mí? No, obvio y evidentemente va a afectar a mi familia, a mi entorno, ¿cierto? Si ese tipo de cosas pasan desde lo material, en lo espiritual también. Entonces, si un hijo, un papá, una mamá, el que sea en la casa, se pone a coquetear con realidades espirituales negativas, eso no solamente va a tener consecuencias para él, también para la familia, ¿ya? Entonces es mostrarles que hay consecuencias reales, ¿ya? Ahí sí hay películas de terror que se pueden ver. Hay algunas recomendadas por obispos. Hay unas que no se recomiendan en absoluto, pero hay otras que sí, que muestran consecuencias reales de lo que puede pasar cuando se meten en ese tipo de mundos. ¿Listo? Entonces ahí también, ay hijo, vamos a ver una película de terror. Yo no le estoy mostrando inicialmente una película de un santo,
¿ya? Un documental de la Virgen María. No, 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 mira, veamos una película de terror y de ahí puede surgir una buena conversación con el hijo, ¿ya? Explicarle esto por qué, esto por qué, esto por qué y esto por qué, ¿ya? Ojalá usted haya visto la película primero antes de verla con su hijo. No es que los dos se van a encontrar de sopetón, porque de pronto encuentra sorpresitas y terminándole la película las razones a su hijo y no. La idea es primero verla para que usted pueda entender que si esta película está mostrando consecuencias reales de lo que puede ocurrir cuando se meten en ese tipo de mundos. Entonces ahí es donde está la responsabilidad de hacer una buena investigación, ¿ya? ¿Qué película podrá servir? Esto y esto y esto, que sea acorde como con lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces mire que se va a compartir con el hijo un momento eh, que obviamente no va a decir que no, vamos a ver una película de terror. Hágale. Y compramos las crispetas, pues las palomitas, gaseositas, el mecato, y vamos a verla y tal cosa y no sé qué. Desde el hijo va a estar ahí dispuesto. Y al final de la película, venga, hagamos una post película. Vamos a conversar. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te pareció interesante? ¿Qué no entendiste? ¿Ya? Pero como yo la voy a haber visto primero, entonces lo que yo no haya entendido, yo voy a investigar para datearme, para conseguir daticos y todo eso, para que mi hijo te vea, güey, madre, es que mi papá sabe bastante de esto, es que mi mamá sabe, mi mamá sí me responde las preguntas que yo tengo. ¿Y eso qué va a generar? Por ejemplo, yo tengo un hijo que ya en este momento ya es mayor de edad, hace poquito cumplió los 18. ¿Mi hijo qué hace? Cada que le plantean alguna duda o alguna cosa así en el colegio, como ya sabía que me dedico y todo esto, lo primero que hace, mira pues lo que me dijeron en el colegio, qué tal cosa y qué tal otra. ¿Cómo se responde a eso? Como en son de reto también. ¿Cómo se responde a eso? A ver si yo le doy la respuesta. Y a pesar de la respuesta, ay, yo no lo había pensado así. Y va y llega el otro día al colegio y se pone a debatir él. ¿Por qué ya? Porque ya tiene la respuesta. Pero ¿y era qué? Nos va a papear. Entonces, en ese sentido, mire que hasta se les termina volviendo algo divertido. O sea, la fe no tiene que ser aburrida. La fe es muy bonita. Tiene muchas, muchas, muchas cosas muy bonitas que darles a ellos. ¿Listo? Bueno, entonces, usar testimonios reales. Usar testimonios reales. Contar cómo otros jóvenes salieron de ese mundo. ¿Ya? Entonces acá como les decía, pues un ejemplo puede ser obviamente el testimonio mío, porque es que eso no fue mío. Esa es mi historia de amor con el Señor y la Virgen María. O sea, el que me sacó de allá fue el Señor. Entonces, cuando yo recomiendo mi testimonio, no es porque, miren cómo fui eterno, que me salí yo de todo eso, no es que no fui yo. De hecho, cuando yo llegué al retiro espiritual en el que obviamente cambió toda mi vida, yo no es que quisiera ir a cambiar de vida o de pensamiento o ideología, no, di el paso para ir y aceptar, escuchar sin ir simplemente a debatir. Pero de ahí se pegó el Señor para darme 3, 4, 5 y 6, 7 vueltas, ¿ya? Y aquí estoy, ¿cierto? Entonces, es eso, mostrarles a ellos que la fe, primero, no es irracional y que la fe es atractiva, que la fe es divertida, que la fe es bueno vivirla y que si ellos ven un reto en ese tipo de cosas, no hay mayor reto que ser buen cristiano. Eso sí es un verdadero reto. El verdadero reto está en ser un buen cristiano, pero hay que saberlo presentar de esa manera, no imponerlo, ¿ya? Teso, teso, el que se haga buen cristiano. Dios mío bendito. A ver si es capaz un joven de estos de llegar virgen al matrimonio. Ja, lo demás es lo más fácil, lo más sencillo. Llegue virgen al matrimonio, pues eso sí es para berracos, eso sí es para varones, eso sí es para el que obviamente se está poniendo un reto complicado y fuerte en la vida. Decirle no a sus propias apetencias, enseñarle al cuerpo que es que la que manda es la razón y el alma. Yo se lo puedo plantear así al joven. ¿Quién manda en usted? ¿Manda su cuerpo o manda su mente? Porque si manda su cuerpo, entonces usted no es tan inteligente como decía serlo. ¿Ya? Si usted es tan racional, a ver, yo veo cómo manda su mente sobre el cuerpo.
¿Quién es más fuerte? ¿Su mente, suya, el ser suyo como tal, o las inclinaciones de su cuerpo? Porque eso no tiene ninguna diferencia con los instintos de los animalitos. Lo que nos diferencia a nosotros de los animales, ¿qué es? La capacidad racional. Y entonces nuestra capacidad racional es la que le puede decir al cuerpo, stop, no, es cuando yo diga, no cuando usted quiera, ¿ya? A ver dónde está pues el reto, a ver dónde está pues su berraquera, ¿sí? Entonces, plantear las cosas también como retos, ahí es donde está, es más difícil ser cristiano que ser satánico. Entonces, pero como ellos se los plantearon como un reto, y entonces, lo logré. Acá en el cristianismo, ser buen cristiano, eso sí es para poquitos, porque la mayoría estamos mal formados. Entonces, a ver, sea pues uno de los buenos cristianos bien formados. Ahí es donde está en realidad el reto. Ahí es donde está en realidad el reto. Entonces, fíjense que alternativas sí hay, sin necesidad de recurrir a lo normal, que es la violencia, que es la imposición, que son los castigos, que son las amenazas. No es necesario. Entonces, aquí quisiera cerrar entonces con esperanza. Para las personitas que de pronto estén escuchando, mis queridos hermanos, si tienes un hijo, amigo o un alumno atrapado en esta oscuridad, no los den por perdidos. Cristo tiene poder para rescatar del más profundo abismo, pero necesita intercesores valientes, padres que oren, mentores que se formen, comunidades que no se callen. Entonces, no tengamos miedo, porque el enemigo es fuerte, pero ya está vencido. ¿Ya? Está vencido ahí. En la cruz fue vencido el enemigo. Entonces, los adolescentes de hoy no necesitan más miedo, necesitan sentido, necesitan identidad, necesitan belleza y luz. Como dice San Juan en su primera carta, el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Dice primera de Juan 4:4. Muchas gracias. Excelente, buenísimo programa, uno de los mejores que hemos tenido. Excelente, William, te agradecemos muchísimo y de verdad, excelentes reflexiones, excelentes conceptos. Nos has abierto este mundo de pensamiento acerca de estas situaciones que muchos jóvenes y como dijiste también adultos jóvenes o hasta adultos pueden estar pasando y cómo en lugar de imponer, ayudar a través de la fe y en diferentes herramientas que nos has dado para ayudar al prójimo, en lugar de juzgar, ayudar a nuestro prójimo. Y te agradecemos muchísimo, ¿verdad, William? Que Dios te bendiga y siga bendiciendo tu apostolado. Y por favor, les pedimos a todos que sigan a William Toro en YouTube, en Foca tu Fe, y que oremos mucho por él y su familia y su próximo proyecto de Power Metal Católico. Que Dios te bendiga, William. Muchas gracias, Agustín. Dios los bendiga a mis hermanos, la Virgen los acompañe. Excelente, William, y también, Pura vida, mi bueno, hermanito, a ver si nos puede ayudar con la oracioncita. Claro que sí. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor Jesús, por este momento de reflexión, de charla, por esta conversación, por estas herramientas que nos has regalado, Señor, porque has sido tú. Esto yo no me lo he inventado, esto me lo has dado tú, Señor, por intercesión también de la Santísima Virgen María. Te agradecemos, Señor, porque estas cosas que de pronto no sabíamos nos sirven para nuestros hijos, para nuestros amigos, nuestros familiares. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecer nuestra fe, que nos ayudes a orar con valentía, pero que nos ayudes también, Señor, a formarnos con alegría para poder dar las respuestas necesarias en los momentos necesarios. Por eso finalizamos pidiéndote, Señor, por intercesión de tu Madre bendita, que nos cubra con su manto maternal a todos nosotros, a este programa, a este podcast, a los canales de los apologetas católicos, de todas las personas que estamos tratando de hacer y de llevar a cabo una evangelización digital en las redes sociales, para que pueda llegar a más personitas y que se pueda seguir abriendo los ojos, el corazón y la mente. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes,
Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Vox Veritatis. Hoy con William Toro fuimos testigos de que el Señor rescata, transforma y envía. Junto a Agustín Zabaleta seguimos alzando la voz por la verdad. Nos escuchamos pronto y hasta entonces. No dejes de enfocar tu fe y vivirla con valentía. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.